en caso de que seas una empresa nueva, tiene mucho que ver con los hallazgos que tienes al irte a revisar tu público objetivo. Es decir, muchas de las ideas que tienes para implementar en el desarrollo de productos o servicios tienen que ver con lo que encuentras, las problemáticas, las necesidades que encuentras en los públicos objetivos a los cuales quieres llegar, ¿no? Ok. Y vamos a suponer alguien que toda la vida empezó con su negocio y de repente, como Dios le dio a entender, o sea, empezó a generar clientes, a generar ventas y de repente quiere empezar a crecer y le dicen, pues que ya tendrías que estar apostando. O sea, ¿cómo hacer un replanteamiento inclusive de lo que ya conoces o cómo empezarle a dar orden? O sea, porque ciertamente uno empieza a veces como, pues, ahora sí que con los conocimientos que tiene, ¿no? Con los pocos, y habrá quien ya lleva las bases, pero para quien no, o sea, ¿cómo hacer un diagnóstico inclusive si tus 4Ps están correctas? ¿Cómo inicias en ese? Mira, es una buena pregunta. Cabe mencionar que el marketing no es exclusivo de las grandes empresas. Es importante entender esto. El marketing cada vez es más accesible a pequeñas empresas, emprendedores o personas inclusive que a lo mejor no tienen una base fundamental o conocimiento profundo del mismo. Es decir, para, para, para un empresario, perdón, un emprendedor que quiere, digamos, empezar a crecer o empezar a formalizar de alguna manera el marketing en su empresa y sus productos, lo primero que tiene que entender es identificar cuál es la etapa de su ciclo de negocio en el que está, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen un inicio cuando es una idea, cuando tú estabas a lo mejor platicando con un amigo y se te ocurrió una gran idea para empezar tu negocio. Y estás en ese proceso del fondeo del negocio, de cómo lo voy a implementar, etcétera, ¿no? Una vez que lo echas a andar, tienes tus primeras ventas, estás en una etapa en la que estás en el lanzamiento, en la introducción de ese producto o negocio en el mercado en el que hayas decidido fundarlo, ¿no? Puedes haber sido un negocio en alimentos y bebidas, o en hotelería, o puede ser en el comercio mayorista, al mayoreo o minorista. Es decir, una vez que tú identificas en dónde está tu empresa, en qué etapa del ciclo, digamos que está la etapa del startup, está la etapa del lanzamiento, la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive, es donde empiezas a encontrar elementos que definen tu empresa en su momento actual, ¿no? Ese análisis interior de la empresa es muy importante porque te va a ayudar a identificar con qué recursos tienes, cuánto tiempo tienes en el mercado, si tu marca es una marca que está reconocida o tiene posicionamiento en la mente del consumidor o de tus clientes, qué volumen de ventas estás teniendo ahorita o qué elementos externos a tu empresa, en este caso de que es muy palpable lo que está sucediendo actualmente, como es la situación sanitaria con el COVID, que ha venido a repercutir económicamente a escala global, son factores externos que están constantemente poniendo en riesgo lo que has construido, ¿no? Entonces es muy importante identificar en qué parte del ciclo de tu empresa estás, si estás en crecimiento, si estás en la etapa de declive, si es una etapa madura, si es una empresa que está empezando. No importa el tamaño, o sea, a final de cuentas, el ciclo es el ciclo, ya sea chiquito o grande, ¿no? Entonces, y puedes empezar por ahí, ¿no? Una vez identificando cuál es el contexto actual en el que estás, puedes empezar a armar un esqueleto que te permita visualizar en el futuro hacia dónde quieres llegar y posteriormente empezar a armar cuáles son los elementos que debes integrar para llegar con mayor certeza a ese objetivo que tienes. Ok, fíjate, ahorita que hablabas del ciclo de vida, algo que a veces no nos dicen, sobre todo en emprendimientos y en startups, es el famoso valle de la muerte. Cuando empiezas a validar y luego llegas en un declive, por así decirlo, porque obviamente estás en esas fases de validaciones de tu modelo de negocios en la cual obviamente tienes pérdidas, estás como en números rojos, estás
pues ahora sí que tienes dos caminos, ¿no? O repuntas, o sea, ya para hacer un lanzamiento y introducirte al mercado con fuerza, o te pierdes y te mueres. O sea, ahora sí que por eso es como un desierto o un precipicio. Ujú. Pero hablando precisamente de esta mezcla del marketing mix, o sea, cómo también empezar a enfrentar esos periodos de crisis y hacer las validaciones o hacer los ajustes necesarios en esas 4 P's, en ese mix que tenemos que realizar, pues el producto, el precio, tienes la promoción y tienes la plaza, ¿no? ¿Cómo Ujú. saber en determinado momento dónde tengo que empezar a hacer las validaciones correctas o cuál de mis 4 P's está fallando? O sea, ¿cómo empezar a determinarlo? ¿Qué te lo indica? Ok. Precisamente está en la pregunta la respuesta, ¿no? O sea, ¿qué te lo indican los indicadores que estés manejando? Es decir, tú como empresa, como emprendedor, vamos a llamarlo emprendedor, ¿no? Vamos a enfocarnos en el término de los Ujú. emprendedores. Tú como emprendedor, al momento que tienes un negocio, debes de tener indicadores que te van dando la pauta de saber cómo te estás desempeñando. Es decir, qué tanto producto estás vendiendo, cuánta calidad de producto o servicio tienes en tus productos actualmente. Digamos que hay valores o indicadores cuantitativos y cualitativos, ¿no? Eh, el precio, por ejemplo, la situación actual sabemos que va a empezar a golpear el tema del precio. ¿Por qué? Porque los consumidores empiezan a buscar productos sustitutos o servicios sustitutos que se adapten más al presupuesto que empiezan a tener cada vez más limitado, ¿no? Entonces, definitivamente lo que tienes que hacer desde inicio es tener una serie de indicadores internos que te dicen, ok, así es como vamos, ¿no? En términos de venta, en términos del precio, de la sensibilidad del precio que está teniendo el consumidor, que tienes que verlo mucho con el índice de confianza del consumo que existe ahorita, ¿no? El índice de confianza del consumo te da eh, una idea muy clara de que cuando el consumidor no tiene confianza en la compra por los factores económicos o sociales que estén sucediendo, puede ser que afecte de cierta manera a la industria en la que estás y por ende a tu negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tú tienes estos cuatro elementos que vamos a seguir repitiendo a lo largo de la charla, que es producto, precio, plaza y promoción, ¿no? Entonces, y te das cuenta de que tus ventas van bajando. Entonces, si tus ventas van bajando, tienes que identificar qué es lo que está causando. Vete a analizar elementos externos que estén afectando al mercado y por otro lado, los elementos internos que están afectando a lo mejor la venta del producto como tal, ¿no? A lo mejor la falta de capacitación de tu fuerza de ventas, la falta de procesos que tienes, o a lo mejor estás en un momento en el que se te fue la gente y esos elementos internos, bueno, evidentemente van a afectar en el rendimiento de la empresa, ¿no? Hablando de la promoción, pues ponte a revisar si tu pauta o tus canales de comunicación, de contacto con el cliente, están teniendo los, los números que tú estás buscando, es decir, si te está funcionando en relación a la exposición de la marca, a la comunicación que estás estableciendo con tus clientes, si estás recibiendo un feedback positivo o retroalimentación positiva. Es decir, todos esos indicadores los tienes que empezar a implementar si no los tienes. Entonces, es muy difícil darse cuenta qué es lo que está mal cuando no sabes qué es lo que estás buscando, ¿no? Entonces, Claro, creo que por ahí es el tema. que fíjate, qué bien lo dijiste ahorita, qué difícil saber a dónde vas cuando no sabes ni qué estás buscando, ¿no? Y creo que Ajá. pasa mucho inclusive hasta en las pautas comerciales, en la publicidad, cuando estás haciendo toda esa labor titánica que dices, es que ahora sí me voy a meter en marketing y lo voy a hacer en grande. Pero cuando no tienes indicadores objetivos, cuando no sabes qué quieres ir alcanzando, pues también no puedes ir midiendo realmente
si lo estás haciendo bien o cuándo empiezas a hacer esos ajustes. Que también la importancia de no nada más te vayas desbocado a pagar un anuncio en Facebook o en un Google Ads o que no empieces a hacer lo que hace el vecino porque al vecino le funciona. O sea, también entra un poco de mesura, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, también es cuestión de cuando estás viendo al vecino qué es lo que está haciendo, puede ir por dos lados, puede ser por un lado, también puede ser un poco de ego, ¿no? Decir, no, no me puedo quedar atrás y yo voy a hacer lo mismo que el vecino. Digo, el marketing se llama hacer benchmarking, ¿no? Entonces, no es malo hacer un benchmarking sobre los líderes, qué es lo que están haciendo, qué prácticas o buenas prácticas puedes implementar, claro, a la escala en la que tú te estés moviendo, ¿no? Pues, si tú quieres implementar algo que esté haciendo una empresa internacional, a la misma escala, pues es básicamente imposible, ¿no? Sin embargo, si tú agarras una buena idea y la empiezas a trabajar de manera en la que sea a la escala en la que tú operas, puede ser que un benchmarking sea una muy buena opción. O sea, no tiene nada descabellado voltear a ver al vecino, siempre y cuando el vecino sea un líder. Si volteas a ver al que no es, si volteas a ver al que no está, digamos, desempeñándose bien, pues yo creo que será un error, ¿no? Bien, que voy a hacer una pausa aquí para que quien nos está viendo, si tienen preguntas, aprovechen para dejarnos ahí o comentarios. Que nos digan si se escucha y si se ve, no me he Sí, sobre trabado. todo. Sí, que si tenemos problemas de conexión también nos digan. De todas formas, vamos a tratar de subir este video a nuestro canal de YouTube, que también nos encuentran como Wallis MX, y también ir sorteando ahí los contenidos. Pero sí, que nos escriban ahí sus dudas y también los comentarios que tengan. Y fíjate, ahorita al respecto que decías de las 4Ps y de cómo va uno sobresaliendo inclusive de la competencia. Yo hace poquito estaba viendo y justo ayer lo platicábamos de cómo inclusive las 4Ps pues ya no son 4Ps, o sea, ahora cómo ha migrado a cambiarle a las 4C y ahora recientemente a las 4V y que ya es una tendencia que dices, yo me quedé en las 4P y de repente hablamos de las 4C porque la conducta del consumidor ya cambió. Y empiezas como a adaptarte a las 4C y te dicen, es que sabes que la conducta del consumidor ya va más adelante, ya no son 4C, ahora son 4V. Entonces, ¿cómo explicar cómo ha sido esta transición y ahora de qué estamos hablando? O sea, ¿realmente son las 4P todavía? ¿Son las 4C o son las 4V? Mira, me estoy riendo porque definitivamente el marketing es una de las disciplinas. Digo, no quiero decir que que las otras disciplinas no estén en constante cambio, pero el marketing es una de ellas que se caracteriza porque lo que es ahorita en 3 meses ya no es, ¿no? Sí. Entonces, y sobre todo por la dinámica, llamémosle de grandes rasgos, económica y tecnológica que sucede en nuestro mundo moderno, ¿no? A final de cuentas es un mundo que se desarrolla de manera muy acelerada. Entonces, sí, el marketing mix se conoce y que fue acuñado por allá, por primera vez en los 60s, por ahí. Eh, Se llamaba este compadre McCarthy, Jerome McCarthy. Fue el primero que empezó a acuñar marco de acción, estas cuatro elementos como una herramienta de uso cotidiano, ¿no? Después, conforme los cambios económicos y tecnológicos se están dando, Lidia, evidentemente esa dinámica afecta a las empresas. Entonces, casi cada cambio o cada twist en las 4Ps se ha alineado con un cambio tecnológico o con un cambio que viene a revolucionar los patrones de consumo, los patrones de conducta, etcétera, ¿no? Entonces, por allá de los 80s se viene una incorporación de 3 elementos a las 4P y ya van a decir, ya no son 4P. Bueno, pues hay 7Ps, ¿no? Entonces, a las 4P iniciales se le agregaron 3Ps porque había un huequito, digamos, que llenar para el tema del servicio, para el marketing de servicios, ¿no? Entonces, y esas P's vinieron, estos compadres se llamaban
Bernard Burns y esta Mary Bittner. Entonces, estos dos compadres, estos dos profesores, ¿no? Le agregan lo que son las personas, los procesos y la evidencia física. Es decir, que las 4 P's se transforman ahora en 7 P's, ¿no? Entonces, en donde ellos plantean, oye, pero un elemento importante del marketing de servicios es la gente que está en contacto con gente, ¿no? Tu gente de servicio al cliente, tus colaboradores que van y como parte de la empresa o como imagen de la empresa presentan un producto o un servicio, entonces pues hay que atender esa parte, ¿no? Entonces le agregan esa variable. Luego le agregan la variable de los procesos, ¿no? Entonces todo servicio es un proceso que empieza con un punto y termina con otro, ¿no? Y durante ese inicio y ese final, pues hay una serie de acciones que se van llevando a cabo, ¿no? Desde que lo contactas, de que le das el seguimiento, desde que le hablas para ver si está satisfecho con el servicio obtenido, etcétera, ¿no? Y luego viene el tema de evidencia física, que es aquello que es intangible como un servicio. Tienes que tener algo que sea palpable para el cliente. Por ejemplo, un despacho de abogados, ¿no? Un despacho de abogados, pues el servicio es lo que están ofreciendo, pero ¿qué influye en la percepción del cliente? El espacio en donde se desenvuelve ese servicio, ¿no? Sus instalaciones, su oficina, a qué huele, qué tan cálido se siente, ¿no? Y aparte, elementos más palpables como son a lo mejor las tarjetas de presentación, los brochures, en el caso de los que venden tarjetas de crédito, bueno, de las instituciones financieras, pues que tengas un plástico, aunque siendo honestos, pues un plástico realmente no sería 100% necesario, pero es parte de la tangibilidad de lo intangible, ¿no? Entonces, tenemos los 4 P's, después tenemos las 7 P's en los 80s, pero luego, ¿qué crees? Viene otro compadre que era un profesor de la Universidad de California, un tal Bob o Roberto Lauterborn, creo que la pronuncié bien, y este compadre dice, a ver, todos esos elementos que estamos viendo, señores, son parte de un marketing transaccional que viene desde los 60, ¿ok? ¿Por qué no lo transformamos? Bueno, estas son palabras mías, ¿no? ¿Por qué no lo llevamos a un marketing relacional? Es decir, ¿por qué no hacemos que el cliente, o sea, el cliente sea el centro de todo? Y entonces, ¿qué crees que se le ocurre? Las 4 Cs. Sí. Entonces, es bien interesante porque, como lo que te platicaba, esta dinámica de constante cambio y de cambios, sobre todo tecnológicos, ha llevado a que el marketing se adapte, ¿no? Y que evolucione. Entonces, si vemos 90s, en los 90s, Internet, ¿no? Internet era el tema que empezaba a entrar en boga, ¿no? Y entonces, él dice, centrémonos en el cliente, agrego 4 Cs, propongo 4 Cs, que es el cliente, el costo, la conveniencia y la comunicación. Y todo gira en torno al cliente, es decir, en vez de estar pensando en precio, pensemos en el costo para el cliente, es decir, cuánto le cuesta al cliente acceder al producto o servicio que nosotros le estamos proponiendo. Y si pensamos en lo que le cuesta al cliente, podemos generar mejores soluciones en relación al precio. ¿Ok? Y luego viene el tema de la conveniencia. Pues la conveniencia tiene que ver con qué tan conveniente es para el cliente acceder a los productos o servicios o de qué forma lo podemos hacer más conveniente que él le ahorre ciertas cosas o que le agreguen valor, ¿no? Y por último tenemos la comunicación, que es la parte de la promoción, ¿no? Entonces, con la apertura del Internet, esa comunicación unidireccional que existía en los 80s, en los 60s, que era medios masivos hacia la audiencia, y la audiencia no podía interaccionar con ellos, ¿no? Entonces, se viene a abrir un canal en donde te permite hacer como esa comunicación más ida y vuelta. Entonces, como te vas dando cuenta, el marketing pues va evolucionando también conforme la tecnología y la evolución económica se va dando, ¿no? Sí, y de hecho ahí, fíjate, no nada más el marketing, o sea, sucedió una cosa también
muy curiosa con el boom del Internet, con las burbujas en Silicon Valley, con la explosión también pues ahora sí que de las startups, surge también toda esa corriente del cómo hacer hasta empresas cambia, ¿no? El estar acostumbrados con un marketing, pues vamos a decirle de la vieja escuela, en la que tenías que hacer un plan de negocios súper estructurado, hacías una planeación de 1 año, 2 años, antes de que salieras a ver si funcionaba y a ver cómo estaba el mercado. Cambia también esa secuencia, centrarse en el consumidor o en la persona, y empieza toda la corriente de Lean Startup y de Design Thinking, que es básicamente también basado en el usuario final. Entonces, digo, es curioso porque se van alineando no solo las cuestiones de mercadotecnia, en este caso hacia las 4 Cs, sino también la metodología para hacer emprendimientos y para hacer validaciones y para llevar ese camino en los negocios. Que ahora de las 4 Cs, pues ya también nos estamos quedando rezagados porque llega todo ese efecto mediático y ese boom, y ahora vamos con las 4 Vs. O sea, ya no te quedas en el consumidor. Ahora ¿qué viene con todo este efecto de streamings, de lives, de redes sociales, de este boom, ¿no? Y al paso que vamos, nos vamos a acabar con el abecedario, ¿eh? Sí, no lo dudo. O sea, no dudo que ahorita son las 4 Vs y después vamos a pasar a las 4 Zs o a ver qué se les ocurre. Que digo, pues básicamente hablando de las 4 Vs, pues lo que decías, o sea, vamos con el VOC, con el valor, el venue y la validez, que va muy de la mano también con las 4 Cs, pero cómo lo van transformando inclusive a un aspecto más emocional, que creo que también tiene que ver mucho con el marketing de experiencias, con los que estás creando, que este marketing mix, si antes te vendía un producto como tan frío o tan rígido, o sea, en una escala, vamos a suponer, de valor, ahora la propuesta de valor tiene que migrar a algo mucho más empático. O sea, y también cómo va cambiando eso, ¿no? Sí, claro. Mira, ahorita que estabas diciendo lo del, perdón por el ruido, es que estoy aquí en una avenida y luego pasan camiones y todo eso. Bueno, retomando el tema que tocaste precisamente hace un segundo, que es el marketing de experiencias, ¿no? Nos falta, antes de pasar a las Bs, que tiene que ver 100% con la era digital que estamos teniendo en todo el mundo tecnológico y todo lo que es el data y todo lo que es acercar el producto a canales digitales y bla, bla, todo este tipo de cuestiones que ahorita retomamos, ¿no? Pero hay un cuate que publicista, Christopher Graves se llama, que en el 2000, como a mitades de la primera década de los 2000, ¿no? 2005, por ahí, saca un artículo y él propone 4 Es. Y entonces, esas cuatro Es tienen que ver con el marketing de experiencia, que es, él pone la experiencia, pone el intercambio o el exchange y pone el every place y la evangelización. Que ahí es donde se empiezan a acuñar los términos de evangelizadores y cómo evangelizar, cómo tener evangelizadores para tu marca y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el marketing de experiencias. Es decir, la experiencia se vuelve como el centro en donde tú tienes que identificar el customer journey de tu público o de tu cliente, ¿no? Entonces tienes que hacer todo el análisis de qué puntos de contacto va a tener tu cliente en tu experiencia de compra, ¿no? Y generar una experiencia redonda o completa a lo largo de ese viaje. Entonces, este compadre, pues, muy inteligente, ¿no? Dice, oye, todo va a girar en torno a experiencias. Y digo, ya no son P's, ya no son C's, ahora él dice es. Y justamente me acordé por el tema del marketing de experiencias. Digo, ahora lo vamos llevando a las 4 B's, que tiene que ver más con la aporte de valor hacia la empresa, hacia su público, ¿no? Sí, digo, como bien dices, yo creo que cada quien pudiera ponerle las 4 iniciales que quiera y regirse bajo esos criterios, y cada empresa tener como sus fundamentos. Creo que va mucho también en el enfoque de qué le estás ofreciendo a tu consumidor, en qué te estás centrando y en qué eres como lo bueno, ¿no? Y fíjate, hablando de esto, Rocío nos deja una pregunta aquí que dice, mi pregunta va relacionada con el precio. Voy iniciando mi negocio y quiero saber cuál sería la estrategia de precio más adecuada para implementar.
Es decir, me conviene igualar precios a la competencia, establecer un precio bajo de introducción. ¿Cómo funciona? Yo creo que ponerle precio a tus productos o servicios es de las cosas más difíciles para cualquier emprendedor. ¿Cómo te Sí. riges? Porque uno obviamente puede decir, es que lo mío vale más, o sea, y entra el costo de producción, pero el costo ahora sí que perceptual o ya el precio, ya bajo una percepción puede empezar a fluctuar. Pero ¿cuál es el mejor camino? ¿Cuál es una estrategia para asignarle un precio correcto? Mira, es una pregunta muy buena y es una pregunta clave que todo el mundo se hace. Yo te podría decir lo siguiente. Definitivamente va a haber un momento en el que tengas que ponerle un numerito y decir, mi teléfono va a tener un precio de tanto, ¿no? Pero aquí es donde está la clave de la evolución de todas las P's que estamos hablando. Es decir, el fin último es ponerle un precio a tu producto para que el cliente lo pague, ¿no? Porque si no tiene un precio de venta, a final de cuentas, pues ¿cómo lo va a comprar? A menos que sea gratis, ¿no? Bueno, pero si tú te das cuenta, lo que en un inicio era el precio dentro del marketing transaccional, ¿no? Transaccional, perdón, que se sigue utilizando, no es que esté mal, se sigue utilizando, te debes de fijar en cuestiones que han evolucionado con el marketing. Es decir, enfócate primero en quién es tu cliente, que tiene que ver con el enfoque de las 4 Cs del marketing, ¿no? Fíjate o determina cuál es el costo para tu cliente de adquirir ese producto que estás tratando de colocar en el mercado, ¿no? O sea, ¿cuál es el costo? No me refiero a cuánto le va a costar en dinero, sino cuánto le puede costar en trasladarse, en acceder a él, etcétera, ¿no? Entonces empieza a identificar esas pequeñas cosas de tu cliente. Segundo, ¿qué tan conveniente o cuánta conveniencia le puedes ofrecer a tu cliente para adquirir ese producto o servicio? Y tercero, si nos vamos al tema ya de fijar un precio como tal, hay una serie de elementos que se utilizan, ya hablando de pricing, ¿no? Que tiene que ver con, tú puedes hacerlo basada en la competencia, es decir, cuánto mi teléfono lo ofrece la competencia, ¿ok? Entonces te da una idea de cuál es el precio del producto similar que está en el mercado. Esa es una forma. La otra forma es, fija el precio en función de lo que el cliente quiere pagar por el producto o servicio que quieres, ¿no? La otra tiene que ver con cuánto margen de ganancia le quieres dar a ese producto o servicio para tu empresa. Es decir, oye, pues yo de lo que me cuesta producirlo a mí, que esa es una forma muy clásica, ¿no? Es decir, oye, a mí me cuesta hacerlo tanto, entonces yo quiero el beneficio del 10%, le pongo eso, pum, y lo saco a la venta, ¿no? Entonces, esa es la tercera. Y la cuarta es, fíjalo en función del costo, de cuánto te costó. Ese es ¿cómo se llama? Tu base. Y de ahí, pues bueno, se va en función. La mejor forma es una combinación de las 4. Es decir, estrictamente hablando en el precio, fíjate cuánto está un producto similar, pregunta a tus clientes objetivos o a tu target cuánto estaré dispuesto a pagar. Eso es un arma de doble filo, pero siempre es bueno preguntarle, porque el cliente siempre va a querer pagar menos, ¿no? Sí, claro. O sea, sin embargo, la clave está en lo que dije al principio. ¿Cuánto valor le ofreces al cliente? Porque lo que él percibe como valor está más dispuesto a pagar más por ese valor a cambio, ¿no? Entonces, esa es la percepción de valor. Por lo tanto, tienes que identificar cuáles son los puntos de valor que quiere el cliente. Quiere rapidez, quiere calidad, quiere durabilidad, quiere garantías. Mientras tú más valor le ofrezcas al cliente y se empate con lo que él valora, más oportunidad tienes de tener un, un precio más ajustado a ese valor percibido. Sí,
Y también, digo, voy a aprovechar el viaje porque también en esa cuestión del valor que nosotros percibimos viene la propuesta de valor. Es decir, nosotros podemos también empezar a medir qué tan fuerte es una propuesta de valor en función de qué tanto inclusive te puede regatear, por así decirlo, tu consumidor o qué tanto se va con otro porque le dio un mejor precio. Si empiezas como también en una guerrilla de precios, pues tu producto quiere decir que el valor percibido empieza a bajar. O sea, que ya lo único que te están buscando es como por una estrategia de, es que me salió más barato. O sea, no es en realidad que lo valores, sino porque pues me sale más barato, me voy con él. O sea, que también entra ese juego del qué tanto le estás dando de valor real en todo ese mix de mercadotecnia, en la propuesta de valor, en la esencia de tu negocio, que uno como consumidor, o sea, casi casi ni siquiera se cuestione cuánto tengo que pagar, que sea como un wow, o sea, está dentro de un precio accesible, pero vale todo lo que me estás dando en ese cúmulo, ¿no? De las 4P, 4C, 4Vs. 4 Ws. Sí, la propuesta de valor es un elemento muy importante para todas las empresas, ¿no? Porque es precisamente a través de esa propuesta de valor que tú puedes empezar a diferenciarte. Es decir, mira, hay una ley, bueno, yo le llamo una ley, ¿no? No es como la ley de Einstein o algo similar, ¿no? Alguna ley de la relatividad, etcétera. Pero tiene que ver con que si tú empiezas a entrar en guerra de precios es porque no supiste diferenciar. Sí. Entonces, o lo que es lo mismo, si no encontraste puntos de aportar valor de forma diferente o que conecten con el cliente, a niveles, digamos, profundos, por llamarlo de alguna manera, o que le hagan clic, ¿no? Y no has encontrado diferenciación, entonces te vas a meter en guerras de precios. Entonces, has fallado. Se nos cortó un poquito la transmisión, creo. Ya, ¿Ya? perdón, yo no te escuchaba muy bien, sí. Ok. Bueno, ¿dónde me quedé? En la propuesta de valor, sí, justamente que cuando inicias como en esa guerra de precios, pues Ajá. obviamente pues empieza como a demeritar tu valor, ¿no? Porque no supiste encontrar esos diferenciadores que te hacían único. Exacto. Cuando uno encuentra diferenciación en sus productos, sus servicios o su marca hacia sus públicos y los públicos lo pueden percibir, es decir, oye, tú eres diferente a esto por estas y estas cualidades, ¿no? Porque, no sé, porque tu sistema de servicio es impecable, tienes un servicio wow, o porque la calidad o el diseño de los productos o servicios, ¿no? O la publicidad que tienes es súper impactante, o me llegó al corazón, o hizo match conmigo, etcétera. Si no encuentras diferenciación, no te va a quedar de otra más que meterte a desangrar en la guerra de precios. Y es lo peor que te puede pasar como negocio, porque al final de cuentas es una guerra en la cual no vas a salir, o si sales vas a salir todo raspado, ¿no? O sea, vas a estar, digamos, en un negocio que ni siquiera te va a estar agradando estar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a estar sacrificando el precio, sacrificando el precio, sacrificando el precio, el precio, el precio, el precio. ¿Y qué crees? En la guerra de precios, el que gana es el que tiene mayor poder o barreras de entrada que a ti te hacen chiquito, chiquito, te aplastan, ¿no? Entonces, los pequeños negocios tienen que ofrecer diferenciación para poder quitarle cuota de mercado a los grandes negocios. Si no ofrecen conveniencia, si no ofrecen valor agregado al público, si no tienen bien identificados sus clientes potenciales, si no eligen los canales de comunicación o establecen comunicación abierta de 2 vías con los medios indicados en donde está su público, va a ser muy difícil que le puedan ganar en precio a una empresa grande, ¿no? Sí, que en medida de eso es cuando nosotros de repente empezamos a ver esos conceptos como boutique. O sea, el hecho de decir, como eres un negocio pequeño, te tienes que esforzar un poco más en la atención al servicio, en el apapacho al cliente, en que tu producto tenga un diferenciador en la presentación, en lo que le estás ofreciendo, este sabor, etcétera, ¿no? Porque ciertamente ya cuando entras en una cadena grande que se puede dar el lujo de hacer una producción masiva y bajar costos, pues es que también se pierde como ese feeling de decir, no me están atendiendo como uno a uno, no estoy recibiendo como ese algo que un negocio pequeño me puede dar y que creo que lo puedes aprovechar muy bien.
Entonces, Claro, algo en lo que, digo, no todas las empresas grandes fallan, pero algo en lo que las empresas grandes empiezan a fallar porque es difícil de manejar es en la atención personalizada, llamémosle de esa forma, ¿no? Entonces, teniendo tantos clientes y siendo tan grandes, es muy difícil de manejar una atención tan personalizada como la pueden llevar los negocios pequeños. Es decir, oye, todavía en los negocios pequeños, el dueño es el que puede llegar a hablar con sus clientes, ¿no? Entonces, o con los mismos proveedores. Entonces, eso le da una cercanía que, a final de cuentas, para las transacciones, lo que busca, o sea, hablemos de que estamos tratando con personas y lo que las personas quieren en realidad es esa confianza, generar esa confianza con el interlocutor con el que está hablando, ¿no? O sí. haciendo negocio. Mira, y ahorita que hablando de los negocios pequeños y que justamente llega a ser como muy complicado, inclusive empezar a posicionarse, llevar una estrategia o una pauta publicitaria tan fuerte. Nos preguntaba Daniel por Instagram que cómo puede hacer una estrategia en mercadotecnia, sobre todo digital, qué elementos puede tener para que una inversión a lo mejor no tan fuerte realmente sea efectiva o cómo hacer que funcione. O sea, ¿en qué puede consistir el que tú planees correctamente la promoción y que tus campañas tengan, pues ahora sí que un rendimiento óptimo? Mira, tiene que ver con el entorno, con el ecosistema digital que tengas armado para tal efecto. Es decir, si tú vas a empezar a utilizar marketing digital, tienes que previamente tener un ecosistema digital definido, por chiquito o grande que sea, ¿no? Es decir, ok, yo lo que quiero es vender zapatos digitalmente, no quiero tener una tienda, ¿no? Entonces, física. Entonces, tienes que tener un entorno, un, ¿cómo se llama? Un ecosistema digital previamente definido. Uno, que tus pautas, hablando de pautas, las pautas son algo así como una ciencia-arte, Sí, ¿no? Entonces, porque tiene la parte de ciencia, que es la cuestión de métricas, de ver dónde vas a pautar, en qué momento, a qué horas, de acuerdo al público al que vas dirigido. Pero también tiene que ver con un feeling que va en relación a encontrar el mensaje que conecte con el público que quieres, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el contenido. Entonces, el contenido, hablando de marketing moderno, pues tiene que ver con marketing de contenido. El contenido, ¿qué es lo que tiene que ser? Tiene que generar engagement y, por lo tanto, ese engagement, que la gente haga conexión, te puede permitir, a la larga, hacer un contenido viral, ¿no? Entonces, eh, el que tu marca tenga presencia digital depende mucho de que sepas pautar en tiempo y en forma un contenido que conecte con la gente y que genere viralidad después, ¿no? Básicamente es lo que tendría que hacer. Entonces, en este caso, Daniel, si va a montar una tienda, el primero tiene que tener el entorno digital de cómo va a vender ese producto, ¿no? O sea, o el canal de distribución, llamémosle, digital, que en las 4B se llama el virtual place, ¿no? O sí. sea, tu tiendita, tu e-commerce, tu tienda en Facebook, tu sistema de transacción del bien, digitalmente, ¿no? Y que ahorita que mencionas los canales digitales, me voy a ir a la P tradicional, que es la plaza. ¿Cómo a veces también se nos llega a cerrar la mente en decir es que yo mi producto lo vendo en mi establecimiento o lo vendo en mi página de Facebook o en mi página web? Pero también, qué importante es que sepas abrir ese abanico de todos tus canales de distribución o cómo empezar a detectar la plaza correcta. Porque veo que pasa mucho y a uno también le pasa por ceguera de taller, que de repente también te quedas como muy viciado a decir es que estoy como obsesionado con este canal y es el que tiene que funcionar porque le di todo a este y de repente dejas de ver como que tienes más diversidad, que ahora con el COVID pues nos ha obligado tan solo a abrir un canal digital que a lo mejor muchas empresas no lo tenían contemplado. Pero también, digo, no sé si a ti te ha tocado ver, digo, este es un caso personal, yo sí he visto demasiado que la P de la plaza tiende a ser como de las más rezagadas.
como que ya la dejas así como por obvio de, tienda física o tienda digital y hasta ahí llegó, ¿no? Ujú. Eh, Mira, el tema de la distribución es un tema complejo porque, bueno, tan complejo como uno lo quiera hacer, ¿no? Es decir, cada una de las industrias tiene, y la naturaleza misma del negocio tiene su forma de distribuir el producto o servicio. Es decir, si tú eres un fabricante, un manufacturero, evidentemente vas a depender de implementar cómo llevar ese producto o cómo te ayudan a comercializar eso que estás produciendo. Es decir, vas a tener a lo mejor un intermediario, un distribuidor, o puede ser venta directa, o vas a tener una serie de tienditas directas al público, o vas a hacerlo a través de licenciamientos, o vas a hacerlo, es decir, sí tienes que pensar en este caso, cómo vas a llevar el producto al cliente, ¿no? Entonces, dentro de la parte digital, depende mucho de la naturaleza del negocio, ¿no? Y si tú eres un intermediario que lo que hace es comprar, por ejemplo, le compras a Nike tenis, ¿no? Y tienes una tienda, pues entonces identifica cuál es la conveniencia del cliente para comprar. Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo lo que prefiero es que poder elegir a través de un video o de una serie de fotos las características del producto y tener una descripción y saber las medidas y tener una una guía que me ayude cómo elegir el tipo de zapato para correr, o a lo mejor yo soy basquetbolista y necesito tal o cual producto. Por lo tanto, entonces tendrías que armar un canal de distribución que tenga información en línea que le permita al cliente hacer ese tipo de descubrimiento informativo, ¿no? Y que a la vez le permite agilizar la compra. ¿Sí me explico? Sí. Cosa que tal vez sea a lo mejor muy difícil, por ejemplo, para un distribuidor de nopales, ¿no? Un productor de nopales, ¿no? Y dices, oye, pues yo tengo acá 50 hectáreas sembradas de nopal y voy a venderte en línea. O sea, ¿cómo voy a llevarte 1 kilo de nopales a tu casa en 50 kilómetros, ¿no? Entonces, dependen 100% de, a ver, ¿cómo llevo mi producto a un intermediario, ese intermediario lo lleva al mercado y ese mercado lo distribuye, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar en función del producto que tenemos y sobre todo del mercado al que vamos, ¿no? Digo, del cliente al que vamos. Sí, y ahorita que estabas comentando eso y sobre todo teniendo, pues ahora sí que el parámetro de que todos ya estamos inmersos en el mundo digital, lo hayamos querido o no, porque a eso nos forzó esta epidemia. También una de las cosas yo creo que es muy importante cuando nosotros empezamos a hacer campañas digitales es saber que desde un inicio no vas a lograr como el costo por lead deseado o no vas a lograr los resultados esperados. O sea que también es un proceso constante y justo ahí es donde está el valor precisamente de las agencias, o tendría que estar de las agencias de marketing o de quien te está apoyando en ese camino, que no es únicamente poner el anuncio y decir, ya con eso lo voy a lograr, sino que como bien lo dijiste, es un camino arduo de estar revisando a diario cuál funcionó, qué palabra le cambias, cómo vas a ir bajando ese costo por clic, por venta, por lead y demás. Que creo que también suele ser una de las partes donde todos nos tendemos a desesperar más, en ese juego de la experimentación y de la data, de decir, ver qué funciona, qué no funciona, qué le muevo y qué tengo que volver a replantear. Y tomo el ejemplo del marketing porque creo que también se adapta a las 4 Ps. O sea, a fin de cuentas, cuando lo empiezas a hacer en marketing digital queda como muy claro, pero también tendríamos que tenerlo en las adecuaciones que le vas a ir haciendo al producto, las variaciones que vas a hacer en estrategias de precio, lo que tienes que ir haciendo en canales de distribución, lo que tienes que ir haciendo en la misma comunicación, que es ese efecto de experimentación, de estar escuchando a tu cliente y volver a replantear y hacerlo mejor cada vez. Claro. Mira, cuando una situación externa como la que estamos pasando sucede, hay que entenderla, ¿no? Pero sobre todo en función de cómo va a afectar a nuestro negocio y sobre todo a nuestros clientes, ¿no? Entonces, entendiendo la situación, lo que va a implicar para el cliente, lo que va a tener que sacrificar, tenemos que movernos para identificar esas
dolores que va a tener nuestro cliente actual y transformarlo en oportunidades para nosotros, que nos va a obligar o que obliga a las empresas, a los emprendedores a actuar con demasiada rapidez y también tiene que actuar con flexibilidad, porque si estás muy poco flexible, no te va a permitir cambiar o ajustarte a lo que está pidiendo o necesitando el mercado ante una situación de esta magnitud, ¿no? O de la magnitud que sea. Entonces, sí, las empresas o los emprendedores, perdón, deben de estar viendo, sobre todo, cuidar la operación actual, pero sobre todo estar viendo las tendencias en el futuro, ¿no? O sea, siempre estar yendo al futuro y regresando aquí, yendo al futuro y regresando aquí. Es decir, porque va a haber un momento en donde eso que tú estás necesitando, ¿no? Va a suceder, ¿no? Entonces, digo, en el caso del COVID, pues ya lo veíamos venir, digo, se estaba viendo desde 3, 4 meses antes, ¿no? Que China estaba pasando eso, ya cuando brincó a otros países, o sea, en algún momento nos va a pegar acá, entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Y a lo mejor en este momento, más bien no a lo mejor, nos tocó a todos digitalizarnos, eso fue por donde nos pegó, ¿no? Yo creo que fuimos muy optimistas de decir, eso pasa en China, no va a pasar en México. Así, qué exagerado, o sea, aquí no va a llegar a ese nivel. Y sí, Aquí yo creo que tenemos inmunidad anti-COVID. tenemos todos los remedios del mundo, sí. Oye, voy a conectar mi cargador porque Muy bien. Que aprovecho, igual, digo, ya casi vamos a terminar, pero si alguien tiene una pregunta también, o sea, que nos la dejen ahí antes de que se nos vaya Raúl, hay que aprovechar que está aquí, ya sea de las 4Ps o de mercadotecnia en general. La verdad es que es un tema bastante amplio, creo que da para demasiadas cosas, o sea, creo que entendiendo un poquito cómo está, como bien lo dijiste, una caja de herramientas, pues el mercadólogo tiene que ser, o el emprendedor, lo suficientemente estratega para saber qué moverle a una, qué moverle a la otra y cómo un ajuste de tuerquitas en el producto te va a mover todas las demás P's, ¿no? O todas las demás C's o B's. Y que obviamente, pues es estar viendo, o sea, ajustándole tuercas a todo. sí, mira, algo que es importante ahorita, sobre todo con la parte de digitalización, es que de acuerdo al presupuesto que se tenga, empezar a digitalizar sobre todo la parte de los datos del cliente. O sea, es decir, si tú tienes oportunidad de obtener datos de tus clientes, como registros de sus hábitos de compra, qué tipo de productos son los que están comprando más, y poder tener esa información de manera ágil y rápida, te va a permitir actuar muy efectivamente, ¿no? Entonces, esa efectividad de la data, esa efectividad que te da la data, de tener los datos de los clientes, no los datos personales, no me refiero a eso, sino de las tendencias, ¿no? Es importante. Entonces, tener en cuenta que en la digitalización que estamos teniendo ahorita, los datos son importantes. Es decir, la información te permite tomar decisiones relevantes más acertadamente. Que iba la parte de la flexibilidad y que, digo, tú que estás también muy metido en esto de innovación, pues entendemos que si no eres flexible, realmente no vas a poder llegar a mejores soluciones o a mejores cosas. Entonces yo creo que ese es uno de los principios en esto, que es ser flexible para cambiar cuando tengas que cambiar, adaptar los productos, adaptar tus estrategias, adaptar lo que tenga que ser y hacerlo rápido. Sí, sí, mira, ya no es tan nuevo, pero hay una tendencia a la agilidad, ¿no? Y la agilidad que te permite también el tema digital. Por eso son como juntos con pegados, ¿no? Entonces, el tener la información disponible, el tener la información digitalmente, la puedes procesar de una manera más rápido y también los procesos a través de plataformas, los procesos digitales te permiten ser más ágiles, independientemente del proceso mental o del proceso
de fondo que es el trabajar de manera ágil, ¿no? Sí, sí. Bueno, y básicamente, pues ya estamos terminando el día de hoy. Digo, te quiero dar las gracias, Raúl, por haber estado con nosotros y decirles que también encuentren a Raúl en el podcast de Innovación Cero, que próximamente lanzaremos la segunda temporada, ya hemos finalizado con la primera, pero próximamente estaremos también ahí hablando más de estos temas de mercadotecnia, para que también nos pongan ahí si tienen interés en escuchar algún episodio en particular, o que nos sigan en las redes sociales de Innovación Cero, que nos encuentran igual en Facebook, también en Twitter, en Instagram, pues ahí estamos, en Spotify y en Apple Podcast. Ahí eres uno de nuestros podcasteros estrellas especializado en marketing. Ahí también para que... Soy el que pone la polémica. Sí, de repente, pero es parte del equilibrio y son las cosas buenas. Y también recordarles que también tenemos un blog en el cual pueden encontrar estos contenidos y saber un poquito más ya sobre cada tema en específico. ¿Tienes alguna red social o algún correo en el que te puedan escribir directamente, Raúl, en caso de que tengan una duda? Sí, me pueden escribir a... Me pueden mandar un mensaje a Alfonso Durán MX en Twitter. Perfecto. Pues entonces ya saben, si tienen dudas sobre marketing estratégico, marketing mix, todo lo que tenga que ver con esa parte fundamental de todas las empresas y de cómo empezar a ajustar esos tornillos, Raúl, pues aquí está, es parte de nuestros mentores en Wallis. Le agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, Raúl, y pues dejar la puerta abierta para que regreses. Muchas gracias por la invitación. Lidia, me la pasé muy bien, estuvo muy agradable la conversación. Espero que les haya ayudado de alguna manera esta información que compartimos y con el gusto de volverte a acompañar cuando me invites de nuevo, ¿no? Estas charlas están bastante padres. Perfecto. Bueno, y yo también antes de irnos, recordarles que ahorita vamos a tener un taller sobre ADN de marca, que también Raúl es experto en ese tema, pero para quienes son emprendedores, dueños de su negocio, quienes realizan toda la labor de community management, que tienen que ver con comunicación, pues yo creo que entiendes perfecto, Raúl, la importancia de tener ese código genético de tu marca antes de inclusive intentar hacer una labor de branding o de querer posicionarte o de empezar a invertir en publicidad. Primero define quién eres como empresa, define tu código genético y después pues lánzate al mundo de la promoción. Claro, definitivamente un tema de gran relevancia y como su nombre le dice, ADN, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos un código genético que es lo que hace ser humanos, ¿no? Entonces, el ADN de una marca es exactamente lo mismo, lo que la hace ser esa marca para su público y para ella misma, ¿no? Sí, pues muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Me despido por hoy. Yo soy Livia y también me encuentran aquí si tienen algún comentario, alguna pregunta. También nos encuentran en las redes sociales de Wallis. Estamos en YouTube como Wallis MX, en Instagram como Wallis México, en Twitter como Wallis MX y pues aquí en Facebook que también nos encontrarán. Déjenos ahí sus comentarios, sus preguntas y si tienen algún tema que quieran también que tratemos más adelante o si tienen algún emprendedor que quieran que entrevistemos, aquí estamos a la orden para escucharlos y pues muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.